Muy bien. Entonces, eh, mis queridos y queridas asistentes, aquí está, ¿no es cierto? Ahí tenemos la camarita bien eh, de este bonito curso que vamos a tener bimestral de eh, riesgos y valorización de activos, ¿ya? Entonces, tenemos hoy día nuestra sesión, nuestra segunda clase, ¿ya? Dado que ayer fue feriado. Así que el instituto, bueno, corrió la clase para el día de hoy y vamos a estar viendo hoy día em, riesgos de mercado, ¿ya? Em, bueno, en la primera sesión estuvimos revisando fundamentos del riesgo financiero, ¿ya? Y en la masterclass, que de hecho ya también les dejé enviada, bueno, estuvimos entre otras cosas también discutiendo, haciendo como una suerte de conexión entre el módulo uno y 2 de ¿por qué esta lógica de tratar de explicar el valor de activos, que a todo esto también podría ser pasivo, ¿ah? Cuando ya empecemos a comprender un poco más el mundo de la finanza? ¿Por qué tratar de realizar esta conexión entre el valor de un elemento dentro de nuestro balance y el concepto de riesgo? ¿Ya? Y entonces estuvimos revisando que esto tiene que ver con que en general hay ciertos elementos eh, entre comillas, commodities que se usan en el mundo de las finanzas para conectar eh, y hacer, digamos, conversar ya los canales de los precios. Y eso tenía que ver con la tasa de interés y con el tiempo. ¿Ok? Entonces, implícitamente, el concepto de tasa eh, lleva, de alguna manera ya, eh, considerado un descuento por riesgo y también es el retorno esperado. La tasa, el concepto de tasa tiene distintos apellidos. Vamos a encontrar el concepto de tasa de riesgo, tasa de retorno, tasa de margen, em, etcétera. Entonces, es interesante, por lo mismo, ir comprendiendo de a poco los distintos modelos, en donde vamos viendo que, bueno, de partida, estos son además modelos relativamente nuevos, estamos hablando desde los 60 un poco en adelante, ¿ya? Lo que podríamos llamar las finanzas modernas. eh, pero es mucho más que simplemente decir, bueno, este proyecto tiene una tasa de descuento, entonces también de retorno del 15%. em, y entonces, en la medida en que uno avanza un poco más en profundidad en estos temas, te vas dando cuenta que lleva también intrínseco el tema del descuento por el riesgo. ¿Ok? Entonces, eso estuvimos conversando un poquito también en la masterclass y hoy día vamos a reprofundizar. ¿Ya? Entonces, módulo uno, fundamentos en general del riesgo financiero. Eh, Después, entonces, tratar de comprender cómo esto se relaciona con el nombre de la asignatura, riesgos y valorización de activos. Y hoy día vamos a ver en particular el concepto de riesgo de mercado. ¿Ok? Bien, entonces, comencemos con la sesión. Bueno, para los que no se puedan conectar, esto va a quedar grabadito y vamos entonces. ¿Ya? ¿Qué vamos a estar revisando hoy día? Al finalizar este módulo, podremos ser capaces de identificar, analizar y gestionar eficazmente el riesgo de mercado. Una de las definiciones que estuvimos revisando ahí también en la masterclass, desconozco si la masterclass la van a ver antes o después, así que igual me parece útil ir haciendo el enlace con ciertos términos, ¿ya? El riesgo de mercado propiamente tal es esta posibilidad, esta probabilidad de un evento negativo. Cada vez que hablamos de riesgo, estamos hablando de algo negativo que nos puede llevar a algo positivo, el riesgo de volatilidad, pero en la medida en que esto esté bajo control, ¿ya? Y recuerden que de ahí viene la frase a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Bueno, el riesgo de mercado en general es un riesgo externo, ¿ya? Son riesgos de la economía y que pueden afectar entonces la valorización de mi balance, ¿ya? Entonces la idea es tratar de conversar un poquito de estos tipos de riesgo en diferentes contextos y esto implica entonces comprender fuentes, tipos de riesgos de mercado, y ahí vamos a estar mencionando los riesgos de mercado por definición, tasa de interés y de moneda o de tipo de cambio, ¿ya? Y riesgo de precios de activos. Algo les mencioné también en la masterclass que a veces el riesgo de liquidez, que es como de tesorería, también se podría incluir dentro del riesgo de mercado
sobre todo cuando hablamos de los balances de la banca, ¿ya? Y la idea entonces, como hemos venido conversando, ¿ya? Es comprender las implicaciones de este tipo de riesgos en la valoración de activos y también de pasivos. Me interesa también saber cómo, por ejemplo, podría subir el valor de mi deuda, no solamente de mis activos. ¿Ah? Fíjense que en estos días está, lamentablemente, una vez más, ahí en discusión un elemento negativo, posible alza de las cuentas de la luz. Bueno, eso es un pasivo, ¿ya? En este caso, sensible a, bueno, hay una historia ahí con, este fue un préstamo que en el fondo se le hizo a los usuarios durante la época de la pandemia, ¿ya? Ustedes probablemente van a ir escuchando un poco más de eso en los próximos días, ¿ok? Pero aquí el tema es esta palabra clave de mitigar, ¿ya? Yo en el escenario de los riesgos financieros en general y los riesgos de mercado, nunca los puedo eliminar por completo, 100%, pero aprendo a convivir con ellos y a mitigarlos, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo identificación y comprensión del riesgo de mercado, aplicaciones de herramientas y estrategias de gestión, implicaciones en la toma de decisiones y vamos a hacer un pequeño resumen ahí. Vamos a ver un elemento muy bonito que es el famoso VAR, valor en riesgo, ¿ya? Que de alguna manera como que eh, comprende e integra todos los riesgos de mercado que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, lo primero que quisiera que viéramos ahora es este videíto, ¿ya? Le vamos a poner acá el volumen y activación de aprendizajes previos. Mientras vemos el videíto, quiero que vayan pensando en las tres siguientes preguntas, ¿ya? ¿Entendemos hasta el momento qué son los riesgos en general? ¿De qué manera nos pueden afectar como personas y como compañías? ¿Ya? Y en particular, ¿entendemos también más o menos los distintos tipos de riesgos que coexisten en la economía? Con esa activación de aprendizajes previos como pregunta, entonces vamos a explorar este video. Tienes una reunión con el presidente para que te cuente cómo le fue a la compañía en este periodo. Y él te dice,
Bueno, estamos entonces y voy a parar el video por ahí, pero quería ver si em, dejarlo. Les quiero hacer un pequeño comentario. Bueno, acá abajito, si se dan cuenta, dice Grupo Bancolombia, ¿ya? Lo hice así intencionalmente para que vean, y se los comenté en la masterclass, la transversalidad, la internacionalidad de estos conceptos, de estos temas, ¿ya? Eh, También se los comenté en la masterclass, yo trabajé en esta área. Es un área muy bonita, muy matemática. Depresión es un trabajo en el que todos los días tengo que monitorear los riesgos de mercado de una mesa de dinero, de un banco, pero menos presión que la que tienen los operadores de mesa, que son los que hacen las transacciones. ¿Por qué? Finalmente yo soy el policía de ellos, les cuido las espaldas, ¿ya? Cuando uno enseña presupuestos financieros, el primer presupuesto que uno arma es el de venta. Algo así son los operadores de mesa que están preocupados de maximizar. Cada uno tiene su propio nicho dentro de la mesa de dinero y tiene que ir maximizando sus márgenes. Alguien les tiene que cuidar las espaldas. Además, hay muchos riesgos que cumplir normativos que son externos, ¿ya? En este caso, desde la Comisión para el Mercado Financiero, e internos. Quizás riesgos que haya que cumplir por comités internos, ¿ya? Es un área muy intensa y lo bueno es que además de los riesgos que se miden, te invita a estar conectado con lo que está ocurriendo en la economía, expectativas de tasa de interés, de tipo de cambio, etcétera. ¿Ok? Ese fue un poco el espíritu de lo que les quise transmitir cuando les comentaba desde el comienzo que los riesgos de mercado están conectados con lo externo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos por acá. Continuamos con la presentación. ¿Ya? Bien, bien, seguimos entonces. Em, Vimos el video. Ya. Entonces, identificar y comprender los riesgos de mercado. ¿Ok? Em, Déjenme bajar acá la pestañita. Ok, ya. Entonces, vamos a tratar de ir ya familiarizándonos y reconociendo las diferentes fuentes de riesgo de mercado. Como les mencionaba, ya hay, bueno, dos o tres que son por definición. Riesgo de tasa de interés. ¿Cuánto varía el valor de mis activos o pasivos de acuerdo a la tasa? El riesgo de tipo de cambio. Si yo vendo, exporto y me pagan en dólares, ¿cuánto eso me puede afectar en mi balance? Y el riesgo de precio de activo, ¿ya? Por ejemplo, el de las acciones. Ahora, existe otro riesgo que es el riesgo de liquidez, que está muy vinculado con la tesorería, que a veces se deja fuera del riesgo de mercado, pero en otras ocasiones también se incluye, ¿ya? ¿Cómo estos riesgos pueden impactar los mercados financieros? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? La economía está compuesta por empresas, bueno, incluye a las instituciones financieras, con una misión y un objetivo, maximizar el valor de los accionistas, de la compañía, lo que sea. Obviamente también tenemos entidades sin fines de lucro, pero igual tienen un objetivo, algo que maximizar. En paralelo corre toda esta área de gestión de riesgos, un área de control, que ya no tiene que ver tanto con maximizar, por ejemplo, las ventas, sino más bien con ir cuidando los elementos con probabilidad negativa dentro de los posibles escenarios. ¿Ya? Entonces, esto me impacta en la toma de decisiones, porque ya no solo voy a estar preocupado de maximizar utilidad, sino también de minimizar los riesgos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver, de hecho, en las próximas sesiones con el famoso modelo del KPM. ¿Ok? Dicho eso, como hemos venido viendo, entonces vamos a convivir con muchos tipos de riesgos. ¿Ya? Y yo tendré que ir ahí priorizando y asignando
los recursos para ir mitigando este tipo de eventos probables negativos que podrían ocurrir. Además del riesgo de mercado, está el riesgo de crédito, está el riesgo operacional, etc. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos casos en concreto de estudio, pero lo importante es ir familiarizándonos con esto, ¿ya? Aterrizándolo al mundo real. Bueno, entonces vamos a ver esta actividad, valoración del riesgo de tasa de interés, ¿ya? Vamos a hablar de un bono que es un instrumento de inversión desde un punto de vista y desde la otra cara de la moneda es un instrumento de deuda, ¿ya? Alguien me prestó platita, me financió, para mí es una deuda, para la contraparte es una inversión. Tenemos un valor nominal de 1.000, es decir, me pasaron 1.000, y ahora vienen todos los ítems que tengo que ir pagando con el tiempo. Una tasa de cupón del 5%, tasa de interés del mercado del 4%, duración de 5 años, y me piden que calcule el precio actual del bono si la tasa de interés cambia un punto base. ¿Ya? Entonces, bueno, a todo esto para que se vayan haciendo una idea, cuando yo trabajo con esto y lo calculo en las mesas de dinero, o en alguna empresa en particular, puede ser, por ejemplo, una AgroSuper, que exporta, entonces también tiene un área de mesa de dinero, de tesorería. Trabajo con planillas relativamente complejas, muchas veces, sobre todo en la banca. Lo que les quiero decir es que aquí estamos trabajando de manera simple con un instrumento, con un supuesto, pero en general estos son modelos un poco más complejos. ¿Ya? Vamos a calcular el flujo de efectivo esperado del bono. El bono paga un cupón del 5%, lo que significa que anualmente va a pagar 50. Ya tengo que ir pagando 50 por lo menos, amortizando la deuda. Al final de los 5 años, además, tengo que devolver el nominal de 1.000. Entonces, aquí vamos a hacer mención de que los económicos y los financistas importan modelos desde la física y desde la matemática. Entre ellos el concepto de derivada. ¿Ya? Vamos a utilizar entonces la fórmula de cuánto varía una variable si varía otra. Esto sería la derivada, ¿ya? Así se le va a llamar la duración modificada, el duration, ¿ya? La derivada del precio del bono con respecto a la tasa de interés. ¿Ok? Y la formulita es menos 1p multiplicado por la derivada. Vamos a explicar qué significa esta fórmula. P es el precio actual del bono y se pone con negativo y en el denominador porque yo sé que si la tasa de interés sube, cualquier valor presente cae. Es una tasa de descuento. ¿Ya? Bueno, y tengo la derivada. Entonces, la duración del bono es de 5 años y el cambio en la tasa de interés es de un punto porcentual. Entonces, yo meto esto en la fórmula, ¿ok? Y me da que el cambio de porcentaje en el precio es de menos 0,05. ¿Esto qué significa? Que la duración modificada, que es la fórmula, nos da el cambio, fíjense acá, cambio porcentual del precio del bono por cada punto porcentual de la tasa. Esto significa que si la tasa de interés sube en un puntito, el valor presente del bono cae un 5%. ¿Ya? Esto es riesgo de mercado externo de tasa. Entonces, si yo hoy día, por ejemplo, tengo este instrumento en mi balance de inversión y cae el valor presente, no me conviene salir a venderlo al mercado, por ejemplo. Por otro lado, si yo lo tengo como deuda, significa que yo financieramente se refleja en el balance como que gané platita, ¿ya? Pero este es un efecto de sensibilidad con el mercado que hago todos los días con instrumentos que tienen este tipo de variabilidad. Pero no es que yo haya ganado plata literalmente, sino que esto es algo que tiene que ver con reflejarlo, calibrarlo respecto del valor de mercado. Pero cuando yo avance hasta el vencimiento, voy a haber terminado de pagar efectivamente todo lo que tenía que pagar como deuda. ¿Ya? No espero que comprendan todo esto a cabalidad, solamente se los menciono, de que en estos instrumentos financieros, en el balance, yo voy haciendo todos los días ciertos ajustes que se llaman el fair value, valor razonable. Ya puede ser a mercado, mark to market, puede ser mark to model, etcétera. ¿Ya? Pero son efectos que yo voy reflejando porque me lo pide la norma internacional IFRS, pero no necesariamente significa que yo voy a ganar o perder plata, sino que en el caso de que yo transara estos instrumentos en ese momento, eso es lo que ocurriría, ¿ya? Esto es como que ustedes, por ejemplo, tuvieran una casa y hoy día vale 80 millones y empieza una burbuja inmobiliaria y mañana vale 120.
Bueno, no significa que ustedes ganaron 120, pero sí podrían reflejarlo en el balance. De hecho, es lo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria del 2008. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver ahora algunas aplicaciones y herramientas de gestión de riesgo. Solamente el último comentario, vimos aquí por definición el ejemplo de, el riesgo de tasa. Ya con el riesgo de moneda algo similar, si yo tengo ingresos o egresos en dólares y el tipo de cambio sube o baja, cuánto varía el valor de mi balance. Con el precio de las acciones, por ejemplo, lo mismo. Y por último tenemos el riesgo de liquidez, que es en el corto plazo si tengo capacidad para pagar mis obligaciones. ¿Ya? Bien. Entonces, aplicación de herramientas y estrategias de gestión de riesgos. ¿Ok? Lo primero que ustedes van a escuchar cuando quieran diversificar va a ser este concepto de diversificar. ¿Ya? Eh, Efectivamente, no es lo mismo solamente comprar la acción de, por ejemplo, Falabella, que comprar la acción de Falabella, Ripley y Cencosud. Intuitivamente, ¿no es cierto? Como que tenemos este gustito de que, pareciera que estoy distribuyendo el riesgo, poniéndolo en distintas canastas. ¿Ya? Se demuestra matemáticamente que efectivamente si yo diversifico, disminuyo, aminoro la exposición al riesgo de mercado. ¿Ya? Y hay, bueno, otros términos asociados, la correlación, la varianza en general, que tiene que ver con la desviación estándar, es de por sí la definición de riesgo, ya la volatilidad. Pero en general, cuando yo diversifico, distribuyo el riesgo. Puedo también entonces usar instrumentos financieros. Por ejemplo, y aquí hay varios instrumentos. Los derivados financieros son instrumentos financieros cuyo valor depende de un activo subyacente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo exporto dólares, perdón, exporto, vamos a suponer, exporto comida y me pagan en dólares, exporto frutas, por ejemplo, y si el tipo de cambio cae en 30 días, yo me veo afectado negativamente. Como no quiero incurrir en ese riesgo, tomo un derivado financiero, un forward, para cubrir el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces yo cierro con otra contraparte que me pasen, yo le voy a entregarlos, por ejemplo, $1 millón que voy a recibir, yo se los entrego a la contraparte y ellos me entregan el equivalente en pesos, que es lo que me interesa, porque mi balance está en pesos. ¿Ok? Eso, por ejemplo, por el lado de el tipo de cambio. Y existe también otro tipo de herramientas escenarios un poco más globales, implementación de estrategias de cobertura, ¿ya? Y aquí les voy a dar un ejemplo que es un poco más rico, ¿ya? Cuando yo trabajé en el Rabobank, teníamos facilidades de financiamiento con Holanda, entonces nos conseguíamos dinero baratito, barato en tasa, y colocábamos acá más caro los créditos. Pero yo tenía que devolver en el fondo estos préstamos, y como estaba en dólares, incluso podía ser en euros también, bueno, yo tenía que realizar la cobertura. ¿Ya? La cobertura del tipo de cambio, para que cuando yo devolviera esta plata no estuviera tan sujeto a la volatilidad de, de lo que estaba ocurriendo en la economía con la paridad dólar-peso. ¿Ok? Bien, veamos entonces este ejemplo. Una empresa multinacional está preocupada por el riesgo cambiario debido a que se expone a moneda extranjera, puede ser euros, dólares, yuanes, etc. ¿Cuál de las siguientes estrategias sería más adecuada para poder mitigar este riesgo? Aumentar la concentración de inversiones en activos. Podría parecer, pero me falta la patita del pasivo, ¿no es cierto? La C, ignorar el riesgo cambiario, de por sí descartada. Y la B, utilizar contratos de futuros de divisas. Y esta parece la más adecuada, ¿no es cierto? Como les mencionaba, el forward para cubrir el riesgo de tipo de cambio. Entonces vamos a evaluar ahora las implicaciones en la toma de decisiones financieras, ¿ok? Déjenme revisar aquí una cosita. Bien. Como el riesgo de mercado. Espera, nos vamos para atrás. Aquí está. Bien. Como el riesgo de mercado entonces influye en la valoración de activos, en las decisiones corporativas y en la gestión de carteras de inversión, bueno, eh, eh, eso es lo que está en el enunciado, obviamente esto me va a gatillar toma de decisiones estratégicas, ¿ok?
Esto implica entender cómo el riesgo de mercado puede afectar a las decisiones de inversión y a la rentabilidad de las empresas, ¿ya? Cada vez entonces que yo tenga que tomar acciones para poder mitigar estos riesgos de mercado, ¿ya? Voy a tener que destinar recursos para tomar posiciones reales, ¿ya? Es decir, contratar instrumentos para poder mitigar estos riesgos, ¿ya? Y esto en línea con la valoración de los activos y con las decisiones corporativas que se puedan ir tomando, ¿ya? Yo para esto, entonces tengo que evaluar el impacto del riesgo de mercado, ¿ok? No se trata de que yo empiece a contratar, por ejemplo, seguros de tipo de cambio a la loca, sino que estén eh, coordinados de manera coherente con efectivamente la exposición al riesgo que yo tengo en mi balance. Y por último, el desarrollo de habilidades para gestionar y mitigar riesgos, ¿ya? Aparte de lo técnico, se espera que también las personas que contraten estos instrumentos tengan un buen conocimiento del mercado y conozcan las contrapartes con las cuales se pueden lanzar este tipo de instrumentos que me ayudan a mitigar, ¿ok? Entonces, veamos esta siguiente actividad. Em, Denme acá un segundito. Ok. Valoración de activos. El riesgo de mercado no afecta la valoración de activos y esto entonces sería falso, ¿ya? Ahora es una pregunta que no es tan complicada, pero la puse acá de esta manera porque les quiero volver a hacer el hincapié de que em, los riesgos, la gestión de riesgos, ¿ya? Esto es, por ejemplo, no sé si les ha tocado en sus respectivos trabajos tener que afrontar tareas que ustedes se preguntan con el tiempo, bueno, ¿cuál es el valor agregado de esto? Me desvío un poco de mis tareas diarias. La gestión de riesgos es algo a lo que uno quizás no le toma la importancia hasta que ocurren escenarios de shock o escenarios extremos, como una pandemia o una guerra, ¿ok? O el hecho de que estalle una burbuja inmobiliaria. Durante estos días, lo vamos a ver más ratito en el gráfico, está muy fuerte la discusión del precio de la acción de Nvidia, esta compañía ligada a la inteligencia artificial, cuánto de esto es real y cuánto es burbuja, ¿ok? Entonces, esto para que lo tengan en mente, la gestión de riesgos es algo que va en paralelo con todo el otro espectro de acciones estratégicas de la compañía, ¿ok? Entonces la respuesta era falsa, ¿ok? No afecta a la valoración de activos, es falsa. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Distintos tipos de riesgos de mercado, riesgos externos. Hemos visto cómo yo debiera desarrollar herramientas para poder gestionar y mitigar esto en el tiempo, ¿ya? Y, y tratar de ir entonces ya asimilando y comprendiendo la relevancia y también, entre comillas, la urgencia de realizar este tipo de acciones más allá de todo lo estratégico de la compañía. Yo les hago esta pregunta, por ejemplo, una pyme, ¿no es cierto?, que está más preocupada del día a día, de pagar sueldos, pagar formulario 29, etcétera, ¿tiene la posibilidad de poder destinar recursos para ejecutar este tipo de tareas? Bueno, la respuesta es no necesariamente, y ese es un problema porque como he tratado de ir demostrándoles, este tipo de acciones eh, generan un valor agregado si yo las ejecuto en mis compañías durante un plan de negocio, eh, pero la pregunta es de cuántos recursos dispongo. Y claro, si yo soy ya, por ejemplo, un banco o una compañía de una industria eh, fiscalizada que trabaja bajo normativa, que tiene que reportar a la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, bueno, ahí definitivamente tengo que destinar recursos para controlar y monitorear este tipo de riesgos. ¿Ok? Quisiera que ahora conversáramos un poquito sobre este concepto de el VAR. ¿Ya? El VAR es una sigla que significa valor en riesgo, ¿ya? En inglés, Value at Risk, es una herramienta estadística que mide la pérdida máxima esperada en una cartera de inversiones durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, cuánto yo podría perder bajo ciertos supuestos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto es algo intuitivamente bastante útil, ¿ya? Porque tenemos distintos tipos de riesgos que coexisten de manera independiente, ¿no es cierto? El riesgo de tasa, el riesgo de moneda, el riesgo de precio de activos, etcétera.
La pregunta es si yo puedo juntar todo esto en un solo modelo que me diga, perfecto, trabaja cada uno independiente, trabájalo con los modelos, con los parámetros, y después calculemos bajo ciertos supuestos cuánto en total podrías perder y tratar de no exceder ese límite. Y cuando se exceda, tomar las acciones que correspondan, ¿ya? Y esto se hace bajo un criterio de probabilidad. Puede ser 95, que es el que pusimos acá, pero también podría ser 97,5, podría ser incluso más exigente 98. ¿Qué significa que yo sea más exigente? Que em, estoy exprimiendo, le estoy exigiendo más al modelo, ¿ya? Y entonces a la cartera de inversión, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora a continuación. Esto tiene que ver con, me voy a adelantar un poco la slide para complementar. Esta es la típica curva de Gauss, una distribución normal. Así, a grosso modo, se comportan los fenómenos en el mundo real, de todo tipo, biología, química, finanzas, economía, etcétera. ¿Ya? Entonces, los escenarios extremos son los escenarios chiquitos. Esto es el famoso 80-20. ¿Ya? Yo, por ejemplo, la distribución de estatura y de peso de un curso de colegio, sé que voy a tener un promedio y voy a tener casos extremos de, lamentablemente, algún chiquito que tenga sobrepeso u otro que tenga a lo mejor problemas de desnutrición o de alimentación. Pero mayormente debería estar todo concentrado en un promedio, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo acá del 95%, bien, estoy dejando en los escenarios de afuera 2,5 y 2,5. ¿Ya? Eso es el efecto matemático. Pero si yo considero una muestra un poco más grande, ¿no es cierto?, del 98%, entonces a lo mejor voy a estar considerando un valor en riesgo, dada la simulación, un poco más alto. em, y esto significa entonces finalmente que yo le voy a estar pidiendo un poquito más al modelo. De eso se trata, ¿ok? De eso se trata. A medida que aumento el porcentaje de probabilidad, ¿ya? Em, voy a, en el fondo, porque fíjense que si finalmente yo hiciera una consideración del 100%, ¿no es cierto? Prácticamente ya no me va a estar quedando cartera de inversión, ¿no es cierto? Porque significa que no asumí ningún riesgo. Ya, a eso apuntamos con el hecho de ir aumentando el porcentaje de probabilidad. Con el tiempo esto lo van a quizás ir comprendiendo más en detalle. ¿Ya? A mí me tocó, cuando esto yo no lo vi nunca en el pregrado. Ahora se ha democratizado bastante el conocimiento en estos temas. Y cuando lo vi, cuando trabajé en riesgo de mercado, también me dieron un tiempo en el banco para que yo asimilara estos conceptos y los pudiéramos ir poniendo en práctica. ¿Ya? Bueno, ¿cómo funciona? El valor en riesgo se calcula utilizando distintos métodos, pero en general, ya considerando esto que les he venido comentando, tiempo, probabilidad y, bueno, los parámetros que mueven el mercado que en general, entre otras cosas, tienen que ver con la tasa. ¿Ya? Entonces, tenemos el tiempo, conexión entre el pasado, presente y futuro, la probabilidad, la esperanza, el promedio de que algo ocurra y la magnitud, la cantidad de dinero que se podría perder. Entonces, esto es útil para gestionar el riesgo, cumplir con regulaciones internas y externas y comparar inversiones. ¿Ya? Eh, en general, cuando yo hable de cumplir parámetros que están normados por instituciones reguladoras tipo Comisión para el Mercado Financiero, en general se miden en relación al patrimonio, ¿ya? Mientras más patrimonio, más riesgo puedo asumir. También a veces se hacen calibraciones respecto de los activos ponderados por riesgo. Bueno, y ahí las normas de Basilea han ido migrando un poco, ¿ya? Pero en general es eso, cuando yo les diga, bueno, hay una entidad externa que fiscaliza este tipo de riesgo, los fiscaliza, yo tengo distintos instrumentos dentro del balance que tengo que ir monitoreando, pero en general, respecto de mi propio parámetro interno que es el patrimonio, ¿ya? Obviamente hay, los bancos, cada uno tiene sus distintos patrimonios. Bueno, entonces, em, finalmente aquí lo importante es que yo también puedo comparar inversiones, porque piensen que racionalmente, si yo tengo dos proyectos, ¿no es cierto? Con similares retornos, yo debiera optar por el que tiene menor riesgo. ¿Para qué voy a estar incurriendo en un escenario negativo adicional innecesario? ¿Ya?
Veamos el siguiente caso. Imaginemos que el VAR de una cartera de inversiones es de 10.000 euros al día. Esto significa que con un 95% de probabilidad no perderemos más de 10.000 euros en un día. ¿Ya? Si pierdo más de 10.000 euros en un día, digamos, calculo esa probabilidad, tendré que tomar cartas en el asunto, cubrir ese riesgo. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, ya ahora sí vemos, en general, cuando uno calcula el VAR, por ejemplo, el método que usábamos nosotros era el de simulación histórica, uno construye este tipo de curvas, si se dan cuenta, muy parecido a la campana de Gauss, una distribución normal. Entonces, yo aquí voy usando los, los parámetros, los porcentajes de los escenarios extremos, y en general yo debiera acercarme a una media, ¿ya? Que es lo que está más cercano al centro de la distribución. ¿Ok? Entonces, vamos por el Excel y algo de esto probablemente ya revisaron en la masterclass. Em, y perfecto. Vámonos por acá a compartir la pantallita. Muy importante que también vaya soltando la manito con lo que es la ejercitación en Excel. ¿Ok? Bien, entonces, ya. Hice acá un ejemplo con renta fija y renta variable. Ya, renta fija, que yo sé que es algo que me entrega un valor em, fijo, ¿no es cierto? Este ejercicio, si mal no recuerdo, de hecho, lo habíamos visto lo usamos para el módulo uno. Déjenme chequear. Ah, no, no. No, ahí estuvimos viendo otros ejercicios. Ya, entonces, no me quería repetir. Bien. Para renta fija, vamos a suponer que, ¿no es cierto? Yo tengo un nominal de 30 millones y un retorno mensual del 0,30. El plazo es de 30 días, entonces el total a recibir es de 30 millones 90 mil. ¿Ya? Quédense con ese numerito. Si yo, por ejemplo, variara la tasa, yo quiero sensibilizar esto en términos diarios, ¿ya? Como se supone que todo esto ya está en la fórmula, ¿ok? Súper bien, y el total a recibir está ahí, más C38. C38 lo dejé acá, exacto, ¿ya? Si yo variara la tasa, por ejemplo, de 0,30 a 0,40, ¿ya? En este caso, ¿qué ocurrió? Estoy calculando hacia el futuro. Por lo tanto, el valor de esto, el total a recibir sería 30.120.000, ¿ya? Pero si yo quisiera traer esto a valor presente, que es el ejemplo que vimos en la PPT, entonces ahí tienen que tener cuidado cuando estén jugando con el presente y futuro. Obviamente, si sube la tasa al valor presente del papel, va a caer, ¿ya? Esa es un poco la lógica. Eh, de hecho, bueno, con esto no los quiero atosigar mucho más, pero fíjense que la variación con la tasa al 0,30 entre un día y otro, solamente quédense con este numerito, ¿ya? La variación diaria es de 3.000, pero cuando yo subo la tasa, ¿ya? 0,4, la variación diaria, perdón, 0,4, es de 4.000. Como subí la tasa, ¿esto qué significa? Que ahora cuando yo tenga que calcular el valor presente, se va a hacer más chiquito, en 4.000. En el futuro voy a terminar ganando más intereses, pero diariamente varía más. Esa es un poco la lógica que está detrás de esto. ¿Ya? Entonces acá tenemos el riesgo de mercado de tasa. Ahora veamos el riesgo de mercado con precios de, por ejemplo, acciones. Tengo dos portafolios, ¿ya? Em, a todo esto, sí, después vamos a ver este ejercicio. Cencosud y Falabella, ¿ok? Entonces, 1.000 acciones en cada uno. Y ayer la acción era de 4,95, hoy de 500 y mañana de 540 pesos para hacer COSUD. Entonces yo a esto le calculo un promedio, ese sería el retorno, ¿ya? De un 2% sobre el valor base hoy. Y la volatilidad es la desviación estándar, la formulita que está acá arriba, ¿ya? Que es de un 5%. Para Falabella hago algo similar y me queda Fíjense, ¿qué es lo interesante acá? Porque yo me podría haber visto tentado a decir, ok, la acción de Falabella, ¿no es cierto?
fíjense, tiene un monto mayor, pero no solo eso, sino que, fíjense, entre ayer y hoy varió 300 pesos y entre hoy y mañana podría variar 200. En cambio, las variaciones del Cencosud son más chiquitas, entonces si yo tuviera mayor apetito al riesgo, diría, bueno, tomemos posición en acciones de Falabella. Pero fíjense, cuando yo realmente esto lo matematizo y dejo de emitir opiniones cualitativas, el retorno, en realidad, ya, dado este promedio y dado el efecto matemático, es del menos 3%, porque tengo el ayer que me tira hacia atrás el promedio. Y no solo eso, sino que la volatilidad es del 20%. Entonces, sin ninguna duda, si yo soy una persona sin apetito al riesgo, más conservador, debiera optar por la opción de la renta variable, en este caso, Cencosud, ¿ya? Entonces acá tenemos otro tipo de riesgo de mercado de valor de acción, valor de activos, ¿ok? Precio de activo. Bueno, tengo acá anotadito que quería que revisáramos. Voy ahora a volver al internet y les voy a compartir pantalla. Quiero que revisemos el valor de Nvidia, esta acción que les comentaba. Cuando ustedes quieran ver precios de acciones, pueden hacer algo así como esto. Hay otras formas también. Van a Yahoo Finance, ¿ya? Y ponen acá em, Nvidia. El Yahoo Finance se lo va a tomar por defecto, ¿ya? Y les va a tirar entonces el valor del gráfico. Y a mí me gusta este intraday, mucha volatilidad, me gusta mostrarlo en un periodo de 6 meses para que puedan ver que efectivamente la acción del día ha ido subiendo, subiendo. Yo ya escuchaba que el valor de Nvidia vale todo lo que produce el Reino Unido en un año, imagínense, ¿ya? Así que aquí también yo puedo ir monitoreando riesgos de mercado en este tipo de páginas, Yahoo Finance, Bloomberg, que es una plataforma que para cierto acceso a información tengo que pagar, etcétera. Eso también se los quería ahí mencionar, ¿ya? Bien, volvemos entonces ahora al Excel y revisemos este ejercicio adicional de valor en riesgo, ¿ya? Un inversor tiene una cartera compuesta por varias acciones. El valor de la cartera es de $1.000.000, podría ser. El inversor quiere calcular el VAR a un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, a medida que yo hago más grande este valor de confianza, más chiquito va a ser el valor en riesgo. Es decir, menos le estoy permitiendo a la compañía que pueda perder. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque estoy achicando los escenarios extremos, estoy considerando todo más grande dentro del promedio. Entonces, la lógica por la que yo debiera utilizar la campana de manera más grande, es justamente para hacer más chicos los extremos. ¿Ok? Determinamos entonces el nivel de confianza, en este caso va a ser del 95%. Hay acá algunos elementos técnicos, que es el Z, no quiero ahondar mucho más en eso. ¿Ya? Pero en concreto, esto significaría que con un 5% de probabilidad, ¿ya? Yo no debería tener una pérdida que excediera, esto dado el riesgo, dada la volatilidad, un valor determinado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos el valor de la cartera, que es de $1.000.000, tenemos ahí los parámetros, y ocupo la fórmula del valor en riesgo, que va a ser el millón por el Z y por la desviación estándar, ¿ya? Eh, la desviación estándar que tiene que ver con, también la saco desde eh, perdón, la meto en la fórmula y la desviación estándar me la dan acá en el enunciado, desviación estándar del 1,5, ¿ya? Todo eso yo lo parametrizo y me da entonces menos 24,750. ¿Qué significa esto? Que con un 95% de probabilidades, dado este modelo, con este $1.000.000, yo no debería perder más de $24.750 entre un día y otro, ¿ya? Si yo calculara esto y por algún motivo de mercado o de total de tamaño de cartera me estoy excediendo, voy a tener que tomar cartas en el asunto porque es un límite que se supone está hecho para ser cumplido. En concreto, el inversor puede esperar que en un 95% de los días la pérdida de su cartera no supere los 24.750 pesos. ¿Ok? Eso entonces por el lado del VAR. ¿Ya? Entonces, en resumen,
que hemos revisado hoy día, los riesgos de mercado. ¿Ya? Riesgo de liquidez. em, lo puse primero de nuevo para hacer esta mención. De hecho, ahora les voy a hablar un poquito más del riesgo de liquidez, pero en general los riesgos de mercado son riesgo de tasa, riesgo de moneda y el riesgo entonces en el precio de los activos. ¿Ya? Y son en resumen riesgos externos que afectan la volatilidad y la toma de decisiones financieras. El riesgo de liquidez. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en tesorería o tienen noción de cómo proyectar flujos? ¿Ya? En general, el riesgo de liquidez tiene que ver con em, escenarios negativos que yo podría enfrentar para pagar mis obligaciones en el corto plazo. ¿Qué es lo que ocurre? En el mundo de las compañías reales, y obviamente también entonces por definición en el mundo, por consecuencia en el mundo de las finanzas, pero hablemos de la economía real, yo en general vendo a crédito. Es difícil que me paguen al contado, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un periodo de cobranza, pero en el corto plazo yo sí o sí, independiente de que me paguen o de que vendan, yo tengo que pagar sueldos, luz, agua, gas, impuestos, etcétera. Lo que en finanzas se llaman los costos fijos, costos generales, gastos de administración y ventas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Em, las tesorerías van a estar sujetas a este riesgo de liquidez. Algo de esto tiene que ver con el tema del crédito, pero se considera en algunos casos como parte del riesgo de mercado porque claro, tiene esta suerte como de conexión con lo externo, ¿no es cierto? Y en escenarios de economía, por ejemplo, volatilidad económica o incluso crisis económicas directamente, este riesgo de liquidez podría aumentar. De hecho, es tan así que si ustedes investigan un poco más, ahora no da la clase para comentar tanto, pero los fundamentos de la crisis del 2008. De hecho, yo en esa época estaba haciendo un máster en finanzas y me hicieron leer el libro de un consejero del Banco Central chileno que se llama La pregunta de la reina. Bien interesante, que tiene que ver con, en el fondo, explicaciones de por qué ocurrió este, esta explosión de la burbuja inmobiliaria, y cómo nadie la vino venir, cómo nadie la preveyó, la previno. Bueno, la supo prever, eh, entre otras cosas que ocurrió, habían derivados financieros, podríamos llamarlos quizás exóticos, depende cómo lo queramos definir, pero que tenían que ver con una apuesta a el riesgo de impago, los famosos credit default swap, ¿ya? Entonces, esto estaba conectado con el riesgo, de alguna manera, de crédito y también de liquidez de la compañía, porque si efectivamente, y de la industria financiera, si efectivamente yo tengo activos basura, bueno, entre otras cosas, me va a afectar la liquidez de la compañía. Siempre el corto plazo construye el largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, esto es una forma de graficar por qué el riesgo de liquidez, o sea, de no contar con que yo disponga de los recursos para el pago de obligaciones en el corto plazo, podría estar de alguna manera conectado, ¿ya? Con, con el riesgo de mercado, con lo externo, ¿no es cierto? Porque en el fondo parte de mis ingresos, eh, bueno, de hecho, se ve súper claro cuando yo lo explico desde el punto de vista del presupuesto de venta, tiene que ver con, en el fondo, lo que entra desde fuera de la compañía, ¿no es cierto? Y eso está conectado con los escenarios económicos. Entonces, de alguna manera, tiene algo que ver con el riesgo de mercado. Lo que ocurre es que en el día a día en general, en las compañías, la gestión de tesorería, digamos, tiene una connotación de que el responsable, el tesorero, tiene que trabajar con elementos internos, ¿ya? En el fondo, entre comillas, hacer malabarismo, tratar de eh, proyectar y disponer de los recursos internos para el pago de obligaciones, cobranza, liquidar inversiones, etcétera, ¿ok? Pero es un poco esta explicación de por qué em, eventualmente podemos vincular el riesgo de liquidez con el riesgo externo de mercado. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Esto también tiene mucho que ver con, no sé, a esta altura, cuántas asignaturas han aprobado, cuántas pruebas han tenido que enfrentar, pero en general, eh, a mí me toca en otra institución elaborar pruebas en las que la respuesta va a depender de cómo se fundamenta. No, yo, por ejemplo, dado ciertos supuestos, podría tener más de una respuesta. ¿Ya?
Entonces, algo similar con el tema de los riesgos de liquidez, no me quiero extender mucho más, pero dejarles mencionado ahí esta distinción especial, ¿ya? Entonces, en resumen, estuvimos viendo riesgos de mercado hoy en día, que son riesgos externos que afectan la volatilidad y la toma de decisiones financieras, ¿ya? Bueno, a esta altura ustedes quizás me podrían, si tuvieran cierto interés, preguntar, profe, ¿y en qué instrumentos, por ejemplo, me recomendaría invertir si yo tuviera excedentes, etcétera? La primera sugerencia es que acudan a un ejecutivo de inversiones y que le hagan un diagnóstico, un perfil del inversionista, para que ustedes se puedan conocer. Dos, yo les sugeriría que ustedes mismos también traten de estar interesados, actualizados de lo que está ocurriendo en el mercado. Y por último, lo más importante, ver para qué quieren invertir, porque podrían terminar perdiendo algo que quizás hubiera tenido un destino mejor. Por ejemplo, hoy día ustedes están invirtiendo en educación. Podrían haber tomado esta platita y haberla invertido en el mercado de capitales, pero ustedes esperan que esta educación que están adquiriendo ahora les traiga beneficios en el futuro. ¿Ya? Bien, conectando entonces con lo que hemos visto hasta ahora, voy a mi planillita resumen. Entonces, partimos la primera clase viendo fundamentos del riesgo financiero. ¿Ya? Vimos ahora el riesgo de mercado y nos vamos a pegar un salto em, para em, lo que es em, entiendo, vamos a tener la siguiente clase el 11 de julio, ¿ya? En esto que no es masterclass, entiendo que puedo conversar con ustedes el tema de las fechas. Vamos a estar viendo ahí métodos de valoración, en particular el KPM, Capital Asset Pricing Model. Ya lo vamos a dejar la clase, digamos, ahí para verlo, pero desde ya les quiero ir comentando que este es justamente un método de valoración de activos muy entretenido porque vincula todos los elementos que hemos estado revisando hasta ahora. Tasas de interés, beta, volatilidades, etcétera, y me permite encontrar tasas de descuento de retorno esperado de acciones o de portafolios de inversión. ¿Ya? Eso para la clase del 11. Y por último, para la clase del 18, vamos a estar viendo métodos de valoración APT, ¿ya? Asset Pricing Theory, ¿ya? Vamos a estar allí viendo esto con calma en profundidad. Muchos de estos son métodos matemáticos, ¿ya? Entonces, yo lo que les quisiera transmitir es que no se abrumen. Em, Usualmente uno parte explicando las fórmulas y poniéndolas en práctica. Y después, si hay tiempo, uno puede también ir tratando de comprender desde dónde vienen estas fórmulas, ¿ya? Pero los modelos están hechos, están demostrados y están ahí para ser utilizados, ¿ok? Si ustedes me tuvieran que, no sé, quizás apurar y preguntar, profe, y de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a seguir viendo, ¿cómo podríamos resumir, recopilar esta temática de el riesgo de valorización de activos? Bueno, créanme que no todos en lo cotidiano, ya pueden chequearlo con sus pares, tienen tan claro esto de la relación entre valor de activos y pasivos y riesgos, ¿ya? Así que parte de lo que hemos estado aprendiendo ya les va a entregar a ustedes como profesionales un valor agregado, ¿ok? Y aquí lo importante es, de nuevo, que yo les pueda dejar impregnado, que hagan este clic de que junto con las estrategias de las compañías y de las instituciones de inversión, en paralelo corren también todas estas otras acciones que tienen que ver con controlar y mitigar riesgos. ¿Ya? Existen entonces distintos tipos de riesgos y en particular los que tienen que ver mucho con el tema de la economía son los riesgos de mercado. ¿Ya? Em, el último comentario, la última etapa que hemos estado viendo en Chile post-estallido, post pandemia, guerra Rusia-Ucrania, etcétera, ha sido de volatilidad. Hay un riesgo que no se considera riesgo de mercado, pero quiero terminar con esto, que también es importante, que es un riesgo de crédito. Lo mencioné cuando hablábamos de las ventas a crédito, ¿no es cierto? Pero si ustedes se ponen a pensar, de alguna manera es un área distinta, pero podría estar también conectada con lo que es la volatilidad de la economía, porque en escenarios de mayor incertidumbre, obviamente, los balances de las compañías podrían estar más dañados y entonces el acceso al crédito se restringe. Bien, vamos a dejar entonces la clase hasta acá, ya se la voy a dejar enviada grabadita y un abrazo muy grande, ya un saludo, lo que necesiten, seguimos en contacto y nos estamos viendo en la próxima sesión.
Ya, que estén súper bien y disfruten entonces y aprovechen de estudiar si tienen tiempo el fin de semana. Un saludo, que estén muy bien. Y voy a cerrar ahí la sesión. Ya, estamos entonces. Ya, seguimos en contacto. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.